Hola a todos, mi nombre es Daniel Norgense y en este caso voy a estar explicando el objetivo y el desarrollo para realizar el trabajo final integrador de la materia Programación 2. Dentro del equipo, mi rol principal fue el diseño inicial del proyecto y la construcción de la base de datos. A su vez también participé en la elaboración del UML, en las entidades y en la organización del informe final. Antes de comenzar a programar, nuestro primer paso fue diseñar completamente el modelo conceptual del proyecto, para asegurarnos de que la implementación fuera coherente y escalable y cumpliera con la relación uno a uno unidireccional que nos exigía el trabajo final integrado. Como primer paso, a realizar el diagrama UML fue lo primero que desarrollamos, porque actúa como una guía central para toda la arquitectura que luego realicemos. En nuestro dominio elegimos como ejemplo usuario que haga referencia a una credencial de acceso, donde la clase usuario es la identidad principal y que contiene una referencia unidireccional hacia credencial acceso. Del UML podemos apreciar que están las entidades con sus atributos, incluyendo el ID y eliminado para implementar la baja lógica, la asociación uno a uno, desde usuario hacia credencial acceso, la separación por paquetes, es decir, la de entities, la de DAO, la de service y la de config. Y como último podemos ver las interfaces genéricas como Generic DAO, Generic Service, que nos permiten un diseño flexible y reutilizable. A su vez podemos ver los métodos principales de cada clase y sus relaciones de uso entre capas, siguiendo la arquitectura DAO más Service que nos pedía el trabajo final integrado. Este diagrama nos permitió tener una claridad sobre las responsabilidades de cada parte y mantener el orden del proyecto completo mientras avanzábamos con la implementación del mismo. Una vez definido el UML, en mi caso me tocó diseñar y crear la base de datos desde MySQL Workbench, siguiendo el modelo lógico derivado desde el diagrama. La base en este caso cuenta con dos tablas, una llamada usuario y otra llamada credencial de acceso, donde la relación uno a uno se garantiza mediante el campo usuario ID, el cual se encuentra en la tabla credencial de acceso y que tiene una restricción unique. Además, usuario ID es la clave foránea hacia usuario, que sería ID. Esto impide que el usuario tenga más de una credencial, manteniendo su integridad en el modelo. A su vez, también utilizamos en la base de datos, en la creación de esta, un auto-increment para las claves primarias. Para la baja lógica utilizamos el campo llamado en este caso eliminado. Después utilizamos onDelete Cascade, el cual nos permite mantener una consistencia al eliminar usuarios. Y como último utilizamos las restricciones unique para usuario ID, para username, para el email, para que esto evite tener registros duplicados. Luego, para simular una base de datos real, le insertamos unos usuarios dentro de la tabla usuario, el cual son cuatro, cada uno tiene su ID único y especificamos si es en este caso eliminado o no. Y cada uno, en este caso tenemos cuatro distintos, uno que sería un usuario normal, uno que está completo en todos los datos, uno el cual no tiene credencial de acceso, uno que está inactivo con la credencial que en este caso requiere un reset, y como último utilizamos uno que tiene una baja lógica, el cual debería tener la credencial eliminada, como vemos en este caso, en la tabla credencial de acceso. A su vez, en una sección del trabajo final integrador, nos pedía que creemos algunas consultas útiles para la demostración de que el programa está bien creado. En este caso creamos un total de 12, las cuales van desde consultar todos los usuarios, incluidos los eliminados. Después podemos validar la relación uno a uno, encontrar las credenciales sin usuarios, los usuarios sin credenciales, verificar si hay usuarios duplicados, hasta que podemos ver el hash y el salt de cada usuario. En resumen, el diseño inicial, tanto desde el UML como de la base de datos, fue una clave para asegurar que el resto del proyecto se desarrollara sin problemas y cumpliendo a su vez todas las consignas del trabajo final integrado. Hola, mi nombre es Tobías y en este video voy a estar explicando las entidades y también la capa DAO. Bueno, ya estamos acá en NetBeans y lo primero que vamos a ver es la clase base de las entidades, que sería la superclase, que va a ser una clase abstracta de la cual heredan las demás entidades del sistema, que son las credenciales de acceso y usuario. ¿Para qué sirve esto? Es más que nada para evitar repetir el código, ya que algunas de estas dos entidades comparten atributos como es el ID y el eliminado. Además tienen los constructores y también los getters y setters, que nos va a servir para acceder y modificar los valores del ID y del eliminado. Bueno, seguimos con la clase credencial acceso, que esta va a representar los datos sensibles de autenticación de un usuario. ¿Okay? Esta clase está heredada de la clase base, de la superclase, y tiene sus propios atributos, que son las hash password, sal, último cambio, requiere res. También van a tener sus constructores, uno completo, que va a tener el super de la superclase base, el ID y también el eliminado,
y un constructor vacío. Y también va a tener getter y setter para cada atributo, como acá. Y por último, un método toString para ver toda la información. Bueno, y en la clase usuario va a ser más o menos lo mismo, pero la clase usuario va a representar a un usuario del sistema con su información general. Además de tener los atributos de la clase base, va a tener sus propios atributos, que va a ser email, su nombre de usuario, su activo, si está activo o no, su fecha de registro. También va a tener sus constructores, uno completo y otro vacío, su getter y setter de cada atributo, y por último un método toString. Seguimos con la capa DAO, que significa Data Access Object. En este patrón sirve para separar la lógica del negocio del código que se conecta a la base de datos. Lo que va a hacer esta capa, la capa DAO, que va a ser una clase que se encarga de guardar, leer, actualizar y también eliminar datos de la base de datos. Para empezar con la capa DAO vamos a necesitar una interfaz genérica que yo la llamé Generic DAO. La interfaz va a definir las operaciones básicas que todos los DAOs deben implementar, como es crear, obtener una entidad por ID, obtener toda la lista, todas las tablas, actualizar una tabla y también eliminar una identidad. Esto va a obligar a que todas las clases DAO tengan la misma estructura. Así evitamos repetir código y mantenemos orden en el proyecto. Vamos a empezar por la clase credencial acceso DAO. Esta clase implementa generic DAO, pero trabajando con la identidad credencial acceso, que sería del paquete models de la credencial acceso. Lo primero que vemos es un método que va a crear una identidad en la base de datos. Va a insertar una nueva credencial usando un prepare statement. ¿Vale? Va a ser esto, sería la sintaxis del SQL, y acá donde nosotros agregamos los valores. Hacemos el on, identidad, ID, hash password, sal, el último cambio, y si requiere o no un reset. Tenemos otro método que es buscar por ID, o sea, obtener por ID. Esta es una consulta que lo que va a hacer es buscar una credencial usando su ID, siempre que no esté eliminada, como dice acá, donde ID no esté eliminado. Acá también vamos a utilizar prepare statement, vamos a poner un setLog, luego una condición que va a ser si va a retornar un credencial acceso, o sea, va a devolver un objeto de credencial acceso ya cargado. ¿Okay? Y si nos sale un tipo de error, vamos a tirar esta excepción. Luego tenemos otro método que va a devolver una lista con todas las credenciales no eliminadas. Entonces nos conectamos a la base, nos hacemos un statement, es un result set también. Con el método while nos va a recorrer el result set, va a crear un objeto y lo vas a agregar a una lista. Y obviamente nos va a devolver la lista que creamos anteriormente. Luego tenemos el método actualizar, que va a actualizar una credencial existente usando su ID. Y no se actualizó ninguna fila, lanza error, y esto va a servir para detectar si hay IDs inexistentes. ¿Okay? Bueno, seguimos con la clase usuario DAO, que en esta clase va a implementar el generic DAO, pero vamos a trabajar con el objeto usuario. Entonces, como está implementada la interfaz generic DAO, va a utilizar los métodos que tiene el generic DAO. Como primer método está el método crear. Este nos va a servir para insertar un usuario a la base de datos. Luego se usa un return generated case, que es para que devuelva un ID generado automáticamente. Luego se rellena esos espacios con signo de interrogación, con get usuario, get email, is activo. Y después tenemos una condición que es si el usuario tiene o no una credencial. Si existe, le pone una ID, si no, se guarda nulo. Y luego se ejecuta el insert con execute update. Seguimos con el método getBID, que este método busca un usuario por su ID. Primero hacemos la consulta, que lo que va a hacer es seleccionar al usuario solo si este no está eliminado. Luego hacemos un try, que lo que va a hacer es abrir la conexión a la base de datos, va a preparar el select, la consulta, y va a cargar el ID para filtrar. Luego va a ejecutar la consulta y pregunta si encontró resultados. Si encontró resultados, va a convertir cada columna de la base de datos en un atributo del objeto usuario. Luego, otra condición, si hay una credencial asociada, guarda solo su ID, si no, no trae la credencial completa. Si no encuentra nada, se devuelve nulo. Por último, tenemos el método eliminar, que es un eliminador lógico de usuario por ID. O sea, no lo va a borrar físicamente al usuario de la tabla de base de datos, sino que le va a cambiar el parámetro eliminado. Vamos a ver, como dice acá, update a usuario set eliminado true, o sea que sí está eliminado, donde ID es tanto. Casi lo mismo de siempre, hacemos try, prepare statement, y lo que nos va a hacer es setear este signo de pregunta con su ID. Y luego vas a ejecutar la consulta.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Genaro Luna. Vengo a explicar la parte de service de nuestro proyecto en Java y hacer las pruebas en las consolas. Bueno, voy a explicar los servicios brevemente, ya que la estructura del DAO se explicó anteriormente y es bastante similar. En primer principal partimos de una interfaz genérica para las clases de usuario y credencial de acceso. En esta interfaz tenemos las funciones que tienen que sí o sí sobreescribir, que tienen que utilizar. Y bueno, partiendo por la parte de usuario, tenemos tanto subconstructor, tenemos la conexión con usuario DAO, con credenciales de acceso DAO, donde con los que vamos a poder manejar, hacer las validaciones y poder hacer las conexiones al hacer el rollback, poder hacer las creaciones de los usuarios, de las credenciales, eliminar, actualizar y demás. Así que bueno, acá tenemos, partiendo por un ejemplo, para crear usuario completo, en esta función lo que hacemos es tanto preguntar si la credencial es nula. Primero validamos al usuario con esta función que está acá abajo. Eh, con esta función podemos validar si el usuario es nulo, que si es nulo nos va a devolver un error, y si el email del usuario también es nulo, también nos va a devolver un error. Esto principalmente para evitar cargas, malas cargas de datos, por decirlo así, es decir, que sí o sí tenga que tener tanto un nombre de usuario como un mail. Y luego, bueno, acá tenemos después de pasar esa validación, creamos la conexión, la cual le seteamos un valor null. Esa conexión la igualamos a la conexión de la base de datos. Esa conexión le quitamos el commit automático, lo ponemos en false. Acá podemos crear el usuario DAO, creamos el usuario DAO, seteamos una credencial para este usuario, creamos la credencial también, hacemos uso de estas dos funciones y actualizamos el usuario. Todo esto para crear el usuario correctamente. Y luego acá hacemos el commit. Si se obtiene una excepción, si se ocurre un fallo, el commit y la conexión es diferente a null, se va a hacer un rollback para evitar cualquier tipo de error, para que no se actualice por ejemplo, no se cree la credencial, pero si se cree el usuario, o se cree la credencial y no el usuario. Y acá tenemos un mensaje para denotar ese error. En caso de que no ocurra, se va a devolver el autocommit a su estado normal y se va a cerrar la conexión. Esto ocurre también en eliminar usuario completo, y luego acá tenemos las funciones, las cuales bueno, simplemente cumplen con las validaciones que están acá y se ocupan de de llamar al DAO y por medio del DAO crear los usuarios y luego guardarlos en el servidor. Acá tenemos la función main. Bueno, acá tenemos en el test connection podemos ver que se conecta adecuadamente a la base de datos. Acá tenemos tanto el SAMP como la base de datos en sí con ya datos que se pueden ver. Pero esto lo podemos ver tranquilamente con la consola, digamos. Acá tenemos el menú. Con el 3 podemos listar a todos los usuarios y con el 4 podemos actualizar datos. Con el 5 podemos eliminar usuarios. Podemos actualizar las credenciales, podemos restablecer la contraseña básicamente, y podemos buscar usuarios por username y no únicamente por ID como se ve en el punto 2. En el punto 1 podemos crear un usuario. Vamos a crear uno que se va a llamar ejemplo, con un mail que sea uno cualquiera, y luego la contraseña, que puede ser también cualquiera. Ahora que está creado exitosamente, acá tenemos este mensaje, podemos listar y vamos a ver que tenemos un usuario nuevo. Ahora, si queremos mostrar un usuario con su credencial, primero buscamos por el ID. Acá podemos ingresar un ID, por ejemplo, buscar ID 1. Nos va a devolver el usuario y nos va a preguntar si queremos ver la credencial. Nosotros le ponemos una S mayúscula para denotar que sí, y se va a mostrar la credencial de ese mismo usuario. Ahora, para eliminar un usuario, tenemos que hacer eliminar usuario con el 5. Tenemos que buscar nuevamente por ID y ponemos, por ejemplo, 2, y nos va a preguntar si verdaderamente queremos eliminar ese usuario. Le damos que sí. Al eliminar ese usuario y querer listarlo, vamos a ver que ese usuario ya no está. Está el 3, está el 1, está el 3, está el 4 de ID, pero no está el usuario 2. Luego, si quisiésemos listar su credencial, principalmente no podríamos, ya que no, bueno, al estar eliminado el usuario, la credencial también pasa a eliminarse. Es un eliminado lógico. Esto lo podemos comprobar entrando a la base de datos, al SQL, y vemos acá que tenemos los 4 usuarios, que el usuario 2 no se eliminó y se encuentra en la columna de eliminado, está en 1, es decir, en true, que está el usuario eliminado. Y si vamos a la parte de credenciales, vemos efectivamente que la credencial asignada del usuario 2 también se encuentra eliminado en null. Así que bueno, lo último que vamos a hacer es buscar un username. Por username vamos a buscar un usuario, vamos a listar el que hicimos recién, y acá nos lo va a devolver. ¿Qué pasa si, por ejemplo, queremos actualizar un dato o algo? Tenemos que buscar primero el ID, ponemos 3, y acá nos va a pedir de que ingresemos un nuevo username. Acá vamos a poner un nombre cualquiera, y tenemos que actualizar también el mail. Y listo, ya tenemos actualizado un dato nuevo. Ya tenemos actualizado un dato, perdón. Ahora podemos ver que el ID3, el usuario 3, tiene un nombre diferente, un Gmail diferente, y con eso ya tenemos demostrado. También con 0 podemos cerrar la consola, y podemos ver que también en la base de datos se actualizó correctamente tanto el
como es el username y el mail de este usuario, y podemos ver también su credencial, obviamente, y bueno, vemos que sus datos están actualizados, están cargados, están guardados en la base de datos, y con esto podemos comprobar que el programa está funcional, está conectado correctamente a la base de datos y que las transacciones y el rollback funcionan como corresponde.